Quiero comentarles, ojalá de la forma más breve posible, mis principales argumentos para votar a favor de esta segunda propuesta constitucional. Mi comentario del proceso en general, de lo que ha sido desde el 2019 hasta el día de hoy, quiero dejarlo para otro video, porque ahí quiero ir un poquito más al fondo, compartir una reflexión también personal de lo que ha sido mi propia trayectoria de pensamiento político, y creo que ese video va a ser más interesante, pero lo que nos convoca ahora es el por qué voy a votar a favor de esta propuesta constitucional. He escuchado con atención los argumentos de la opción del en contra, y no sé si a usted le llama la atención, pero tenemos desde la extrema izquierda que vota en contra hasta la extrema derecha que vota en contra, pasando por los partidos del gobierno, pasando por evangélicos, pasando por la DC, pasando por la derecha de Marinovich, de Rojo Edwards, pasando por el Partido Comunista de Acción Proletaria de Eduardo Artés, pasando por todo ese arco, ese color político variopinto que están votando en contra, por supuesto cada uno de ellos con su propia agenda. En algunos casos creo yo que ni siquiera se leyeron la propuesta constitucional, sino que solo por sus propias agendas electorales que ya decidieron de antemano estar en contra de este proceso. Pero también hay críticas muy legítimas y creo yo muy acertadas también de esta propuesta constitucional que establecen artículos cosas que debieron haber quedado en la política, que no debieron haber estado acá. Yo creo que hay algunas críticas que son muy razonables con respecto a esta constitución. Si acaso ninguna constitución es perfecta, si acaso ninguna constitución iba a lograr un apoyo unánime, pero creo yo que en general, en los dos procesos y también en este hemos fracasado, o ellos fracasaron, no nosotros. Ellos fracasaron como clase política en ofrecer un texto que aúne mayorías. Convirtieron los dos procesos constitucionales en programas de gobierno. En mi opinión, la idea era, mi opinión por supuesto, que fuera una constitución lo más minimalista posible y dejar abierta la cancha para ciertas cosas en la política. Pero ya que estamos acá haciendo el balance de los aspectos criticables de esta constitución y lo que quedó establecido acá, yo considero que esta es una mejor propuesta que la constitución del 80, esta constitución de los generales, esta constitución de la dictadura que ahora la izquierda defiende con tanta alegría y pasión. Yo me leí la propuesta en detalle, por ejemplo, subrayé, destaqué en colores todo lo nuevo que aparece en esta propuesta, y lo que no está destacado es lo que ya permanece de la constitución actual. Entonces, como pueden ver, hay harto destacado, es decir, hay hartos artículos nuevos que nos propone esta propuesta constitucional, o también que los redactaron, se explayaron más en redactar aspectos como derechos, garantías en esta constitución que no están tan detallados en la propuesta actual. Pero vamos al detalle. Solo quiero comentar algunas cosas que a mí me parecen destacables de esta propuesta, que a mí me llevaron a votar a favor. Porque ¿qué es lo importante en una constitución? A ver, yo he prestado atención a los argumentos que un sector de los evangélicos han presentado para decir que esta es una constitución anticristiana, que es muy habilitante para la agenda identitaria y que por lo tanto esta constitución es un retroceso a la que tenemos actualmente en ese sentido. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cuál es la esencia de una constitución? Sino, primero, establecer garantías constitucionales y segundo, garantías de derechos,
Bueno, esta también establece deberes. Y segundo, el sistema político, el régimen político, el establecer balances entre los poderes del Estado, en establecer atribuciones, límites a los poderes del Estado. Ahí está el corazón de lo que es una constitución. Por lo tanto, para mí, en lo personal, para decidir votar a favor o en contra, el sistema político tiene que funcionar. Porque si una constitución puede gustarte mucho en algunos aspectos de tu cosmovisión de la vida, pero si el sistema político es un desastre, a lo único que nos va a llevar a tener en el mediano, en el largo plazo, a tener más pobreza, a tener más desigualdad, a tener un país más inseguro, que son los aspectos que más preocupan a las personas ahora. ¿De qué me sirve a mí que esta constitución prohíba, voy a dar un ejemplo, el aborto libre, si están matando a los hijos? Niños de 5 años están siendo asesinados por balas locas. ¿De qué me sirve a mí entonces eso si el problema real de las personas no soluciona en nada eso? Por lo tanto, esta es mi opinión, me hago cargo de que sea mi opinión, en estos aspectos que yo estoy mencionando, que una constitución es importante, yo considero que tiene aspectos que me hacen votar a favor. Voy a mencionar algunos de ellos. Esta constitución crea algunas instituciones públicas, algunos dirán agranda el Estado, lo que puede sonar una contradicción para la derecha, porque la derecha busca un Estado más pequeño o al menos un Estado más eficiente. Pero aquí se crean varias instituciones y en algunos casos a mí me parece positivo porque, contrario a la opinión pública, yo creo que el Estado debe fortalecerse y eso también significa crear instituciones. Ahora, las instituciones que acá se crean, muchas de ellas también permiten generar una coordinación entre el nivel local, regional y nacional, lo cual a mí me parece un aspecto muy positivo. Lo va a mencionar uno de los artículos que voy a mencionar ahora. Por ejemplo, se crea la Agencia Nacional contra la Corrupción. Algunos dicen, claro, esto no debió estar en la Constitución, así como hay otros artículos que no debieron estar en la Constitución. Esta propuesta también genera o promueve que se discutan y se apruebe planes de políticas públicas. Por ejemplo, el Plan de Salud Universal, por ejemplo, la promoción de la sala cuna para menores, ya crea policía fronteriza, crea algunos consejos de gobernadores, de alcaldes, crea un mecanismo interinstitucional en el Ministerio Público. Entonces, me parece a mí esos aspectos favorables en esta Constitución. Algunos apuntes que yo destaqué que me parecen correctos: la libertad de expresión, como quedó aquí definida en la propuesta, me parece bien. Me gusta el artículo 4, que señala que asegura la coordinación entre los distintos niveles que yo mencionaba, del local, regional, nacional. Por supuesto que eso se da actualmente, pero me parece bien que quede establecido en la propuesta constitucional, porque también estamos fallando en eso. Estamos fallando en coordinación entre instituciones de distinto nivel jerárquico. Y muchos de los problemas que tenemos hoy en día también es por eso, por una falta de coordinación, falta de instancias de coordinación. Cada institución, cada sector tiene sus propios datos y no los comparten, no conocen los datos de otros. Por lo tanto, cada uno hace lo que puede en su propio sector y falta esa coordinación. Y esta es una constitución que en varios artículos menciona esto de la coordinación interinstitucional, y eso a mí me parece un aspecto muy favorable, que puede, si se implementa bien, obviamente, ninguna constitución, por más lindas letras que tenga, va a solucionar de la noche a la mañana problemas urgentes que tenemos como país. El sistema político que acá establece esta constitución no va a resolver de la noche a la mañana los problemas que nos aquejan actualmente en nuestro país. Quizá esto es un fenómeno más global que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, acá en Sudamérica. En general, estamos polarizándonos, en general.
los partidos se están yendo más al extremo, dialogan menos, se llega a menos acuerdo, pero aún así creo que esta constitución en ese sentido establece avances que pueden llegar a solucionar este problema en el mediano plazo. En esta constitución, en esta propuesta, se extiende más en la descripción de terrorismo, se explaya más en educación, en muchos derechos, derecho a la vivienda, se explaya más, o creo que es nuevo porque no está en la constitución actual, desarrollar y crear proyectos educativos para el sector privado, la libertad de culto también se explaya más, incluso también en el derecho a los padres, en el derecho de educar a sus hijos también en este sentido, también lo menciona. No podrán declararse en huelga los funcionarios públicos en municipalidades, este es un aspecto que ha sido criticado, pero que también quita derechos que ha costado tener para el sector público, es verdad, pero convengamos también que, por ejemplo, hay sectores del sector público que no deben paralizar. Y a mí me parece que, si bien no debió quedar expresamente aquí en la Constitución, asegura el siempre funcionamiento del servicio público, que se supone que para eso están. Constitucionaliza las AFP, como dicen algunos, de forma crítica, en donde el artículo 16, letra 28, cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales, algo que la convención pasada no pescó derechamente, a pesar de que tuvo las firmas, fue la propuesta ciudadana con más firmas, esta propuesta sí lo constitucionaliza. Ahí un entre paréntesis, quizás el tema de las pensiones no pasa tanto por las AFP, sino por temas más técnicos. La gente no está cotizando, hay muchas lagunas provisionales, se cotiza poco tiempo, hay que solucionar temas como el mercado laboral, son muchos temas técnicos que para algunos es más fácil decir simplemente apuntar a las AFP y no hablan de otros temas que van al corazón del problema de las pensiones que tenemos hoy en día, porque claramente tenemos un problema. Se cambia algunos aspectos de los estados de excepción constitucional en la forma de renovarlos. Señala que el presidente debe señalar expresamente cuáles son los derechos que va a restringir. Con respecto al sistema político, a mí lo que me gustó de esta propuesta es que ordena un poquito más la situación que tenemos actualmente. Reduce la cantidad de parlamentarios. A mí debo confesar que a mí ese artículo no me gustó. No me gusta que se reduzca la representación en la política. Pero la situación está tan desordenada, es tanto el despelote que hay, que lamentablemente parece la opción más razonable reducir la cantidad de diputados y diputadas. Me gusta el artículo 69, letra 10, número 10, que establece que va a cesar de sus funciones el parlamentario que renuncie al partido político. Me gusta eso porque castiga a aquellos que renuncien al partido que los llevó a ser elegidos como diputados o senadores. Por ejemplo, el Rojo Edwards tendrá que dejar de ser senador por haber renunciado al Partido Republicano, lo que me parece bien, porque si no esta cuestión se transforma en chacota. Y el asunto es establecer castigos para aquellos que renuncien a su partido después de haber sido elegidos. El artículo 88 establece algo interesante, que el 1 de junio de cada año el presidente va a poder presentar hasta 3 proyectos al Congreso para que se discutan y eventualmente se aprueben en este plazo de un año. Es decir, el presidente va a tener la posibilidad de establecer una prioridad para que sí o sí el Congreso discuta de al menos 3 proyectos, lo que me parece también una buena opción. Bueno, aquí algo interesante, solamente el artículo 91 dice que solo podrá ejercer el cargo de presidente de la República hasta 2 veces, lo que ya quita cualquier posibilidad de que Bachelet o Piñera vuelvan a ser presidente. En general el sistema político me gustó. Establecer un umbral de 5% para los partidos que, si no alcanzan ese 5% de votación,
quedan eliminados a menos que tengan 8 parlamentarios en el Congreso. Eso es una buena decisión. Ahora bien, sabemos que hay una letra chica que les permite, creo que por 2 o 3 años, unirse en federaciones, en confederaciones, para no desaparecer en caso de que no alcancen el 5%, pero aún así con la letra chica obliga a un cierto orden del sistema de partidos que tenemos actualmente. Por supuesto que esto no soluciona todo. El problema también pasa por el orden interno de los propios partidos, que esta constitución no lo toca. Lo que toca esta constitución es definir lo que es partido, señala expresamente de que los partidos políticos que promuevan o que insten la violencia van a desaparecer constitucionalmente, pero el problema interno de desorden que se da en los partidos no da mayores propuestas a esta constitución. Sin embargo, aún así, creo que hay avances en esta constitución. Hay un artículo que me gustó mucho, el 124, de un capítulo nuevo que es de seguridad pública, que establece que las fuerzas de orden y seguridad pública deberán colaborar. ¿Se acuerdan lo que les decía yo? Que esta constitución habla mucho de colaborar, de coordinar, lo cual me parece a mí una buena decisión. Colaborar con municipalidades en funciones de prevención, apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana. Esto ya está sucediendo actualmente en la mayoría de las comunas, no en todas. Por lo tanto, a mí me parece una excelente decisión que esto se constitucionalice, porque muchos, como les decía antes, problemas de seguridad pública, por ejemplo, pasa por la falta de coordinación entre carabineros, entre fiscalía, entre las municipalidades, entre las juntas de vecinos, el juzgado de policía local, etc. Entonces me parece una buena decisión que esta constitución establezca esto. Establece consejos de alcaldes, gobernadores, un fiscal supraterritorial, como les decía antes, también un consejo interinstitucional del Ministerio Público con presencia de muchos actores del Ejecutivo, del Poder Judicial, que también van a estar presentes ahí para coordinarse en información en materias que son relevantes propias a la seguridad ciudadana. Esta constitución establece un mayor quórum para reformar la constitución, un mayor quórum del que tenemos actualmente. Por lo tanto, eso también me parece positivo, porque tampoco es que sea llegar y cambiar y reformar la constitución, tampoco establecer poco menos que candados como los tuvo por mucho tiempo la constitución del 80, pero creo que es un quórum razonable para generar una cierta unidad para hacer reformas constitucionales. Si gana el en contra, nos quedamos con los quórum que se rebajaron en la constitución actual. Por lo tanto, vamos a entrar posiblemente a una época de estar lanzando, cada sector va a estar lanzando sus propias reformas, y vamos a seguir entrampados en el debate constitucional. Yo creo que la opción en contra no cierra el debate constitucional en el mediano plazo. Sí lo cierra en el corto, porque próximo año tenemos elecciones municipales, en el subsiguiente elecciones presidenciales, juntos con otros que también se eligen, pero ya nada impide que el 2026 se vuelva a debatir esto, que algunos parlamentarios empiecen, ¿sabes que deberíamos volver a discutir? Y así se vuelva a poner el tema en la agenda y volvamos a tener nuevamente un proceso constitucional con él a favor. Por lo menos eso se cierra en el mediano plazo. Entonces el gobierno y el Congreso va a estar más ocupado en las disposiciones transitorias para implementar esta constitución. Pero el debate constitucional se cierra en el mediano plazo y vamos a poder centrarnos en los problemas urgentes que tiene este país y poder darle estabilidad política, económica, para la certidumbre que tanto se necesita en estos tiempos. Así que en general, creo que esta es una buena propuesta, criticable en muchos aspectos. Por ejemplo, lo de la exención al impuesto territorial, creo que eso es algo que no debió haber quedado en esta propuesta. Aunque es cierto que se establece en una de las disposiciones transitorias de que todos los recursos que pierda el Fondo Común Municipal van a ser repuestos. Por lo tanto, es falso quienes dicen que las municipalidades van a perder recursos.
Es cierto sí que esto va a necesitar una ley en el Congreso, pero también es una oportunidad para discutir el cómo las municipalidades pueden obtener más ingresos, especialmente las municipalidades más pobres, que son las que reciben más de este fondo común municipal. Así que en general me parece una buena propuesta. La leí con detalle, presté atención a los argumentos de quienes votan en contra y decidí votar a favor. No fue un proceso fácil. Consideré por mucho tiempo, por varios meses, votar en contra. O sea, en algún momento votar en contra y luego votar nulo. Pero cuando ya me di el tiempo de leerla, que fue hace poquito, por eso estoy recién publicando ahora este video, al detalle, leerla al detalle, finalmente me convencí de que es una buena propuesta. Ahora bien, como decía antes, también es bueno desdramatizar un poco el ambiente. Si gana el en contra, no es el fin del mundo. Si gana el a favor, no es el fin del mundo. Sin embargo, creo que esta constitución o esta propuesta puede ayudar a mejorar ciertos aspectos en los que estamos en conflicto en nuestra política, que con la constitución actual simplemente va a seguir todo igual. Es cierto que con la constitución actual hemos tenido muchos avances, eso es cierto. También hay otros aspectos en los que no hemos podido avanzar. Yo creo que esta constitución va a permitir que podamos avanzar en esos aspectos. Así que en algunos momentos con muchas dudas, en algunos momentos con muchas inquietudes de si votar a favor o no, pero finalmente me di el tiempo de leerla y consideré que es la mejor opción, votar a favor. Que Dios nos ayude, que lo que pase mañana al final permita poder resolver los problemas que tenemos como país urgentes y que a ver si por una vez por todas nuestra clase política está a la altura de las circunstancias.